Es momento de escuchar la opinión de los salvadoreños y encontrar un equilibrio entre la inmediatez y la profundidad. Pulso Ciudadano. El pasado 12 de marzo, a raíz de las medidas implementadas contra la inflación, agentes de tránsito inspeccionaron algunas unidades del transporte colectivo. Encontraron el incremento al pasaje en algunas rutas y se detuvo a varios motoristas de la Ruta 42. También fue detenido el empresario de transporte Catalino Miranda por supuestas irregularidades en sus rutas 42 y 152. Además, se le retiró la concesión de la línea de 293 unidades, entre ellas 78 autobuses y 215 microbuses. El gobierno asumió el servicio el lunes con motoristas de la Fuerza Armada y de Obras Públicas, pero en medio de la confusión de los usuarios. Este martes el panorama era un poco diferente. Observamos decenas de soldados, miembros de tránsito y de obras públicas despachando las unidades. Y nos trasladamos al punto de la Ruta 42 y 152 para conocer la impresión de las personas que hacen a diario uso de esta ruta. Vamos a hablar aquí con uno de los usuarios. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Ángel. Don Ángel, coméntenos cuál es su impresión sobre esta situación que se está dando con esta ruta. Pues yo lo veo, pues sí, correcto, que cobran lo normal. Ahora ya el exceso, pues no. ¿Y el servicio cómo lo ha visto? Bien. Bueno, vamos a seguir conociendo aquí a más usuarios y vamos a ver cuáles son sus impresiones. Pues últimamente lo habían incrementado mucho, ¿verdad? Y pues ahorita pues lo sentimos bien pues con este transporte, pues que vea, o sea, más ahora que gratis por ahorita, ¿verdad? No sabemos más después cómo lo va a tocar, porque a veces solo lo dan el dulce y después, ¿verdad? El servicio ahora es gratis y se ha dispuesto tanto de las unidades de la ruta como buses y microbuses contratados por el gobierno. Además, hay motoristas nuevos contratados. Supuestamente somos 250 que han contratado. Los horarios ahorita han quedado pues por decidirse porque de 3 de la mañana hay que estar acá. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, ha dado sus valoraciones sobre este tema. Ya no estamos en los gobiernos de Arena, ni en los gobiernos del FMLN, donde los empresarios mandaban en el Viceministerio de Transporte. ¿Cuáles son los alcances para todos los sectores sobre estas acciones en el transporte público? A continuación, en Pulso Ciudadano. Buenas noches, gracias por estar en sintonía en un programa más de Pulso Ciudadano. Hoy martes analizaremos la situación del transporte en el país. Para esto tenemos en el estudio a Juan Pablo Álvarez, miembro de Rutas Unidas Salvadoreñas, y también al doctor Iván Flores, abogado, analista, pero sobre todo penalista, con una óptica diferente. Con ellos vamos a abordar qué está pasando en el sector transporte, qué perspectiva le ven, cómo ha estado la legalidad en este proceso que ha estado pasando a partir del día sábado. Señores, buenas noches, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Julio, por la invitación. Saludo a todo el pueblo salvadoreño, especialmente a los miembros de Rutas Unidas Salvadoreñas y todas las gremiales de transporte a nivel nacional. Iván. Muchas gracias, Julio, por la invitación. Es un honor estar en este panel. Un saludo al pueblo salvadoreño, un saludo a la población en general. Pues estamos aquí para platicar y pues discutir un poco acerca de la temática que está en boga. Vamos a ver primero la parte, dijéramos, administrativa, sectorial, para que después el doctor Flores nos pueda ilustrar sobre la legalidad de los procedimientos ocupados. El gobierno ha decidido, Juan Pablo, enfrentar de lleno el problema que por años ha venido el sector, es decir, de reconocer que ha tenido la voluntad política de poner las reglas del juego claras, sobre todo en tema de tarifa, que ha sido muy discutido. Desde hacía años la gente se quejaba de los incrementos, a partir de las 7 de la noche era un caos porque había forma de hacerlo, y entonces eso hay que reconocer, claro, que durante mucho tiempo un sector privilegiado, con muchos accesos a la parte política, y ahora dice un
un gobierno hasta aquí. ¿Cómo evalúan ustedes en este momento? Mira, nosotros en realidad aplaudimos esas medidas. Creo que el gobierno anterior al del presidente Nayib Bukele había dejado en el abandono muchísimos aspectos y te digo, había mucha mano de obra nuestra que se aprovechaba de esos vacíos para pues afectar a la población con ese tipo de situaciones, porque al final, te digo, comúnmente el empresario está tratando de liderar y de llevar adelante su negocio, su empresa, y en muchas ocasiones es muy difícil, más con el tipo de mano de obra que uno tiene, poder tener ese control, especialmente ya en la noche, pues que la empresa en pocas palabras queda en manos 100% de los empleados. Creo que eso se ha superado grandemente en esta etapa. De hecho, te digo, la Mesa Nacional del Transporte el día... ¿Tú formas parte de la mesa? De ayer. De hecho, todas las gremiales están representadas en la Mesa Nacional del Transporte. O sea, eso ya es así desde hace años. La mesa, pues, puso un comunicado, fue bien contundente, en donde en ningún momento el sector transporte a nivel nacional ha estado pensando en temas de paros. De hecho, el día viernes ha habido una reunión muy cordial con la señora Recinos, ¿verdad? Y otros importantes miembros del gabinete de gobierno que tiene que ver con el transporte. De hecho, se le garantizaba al gobierno el día viernes de que nadie ¿Ustedes descartan como había medio tomado. de transporte un paro a nivel nacional? Fíjate de que a esta hora de la noche, este servidor, luego de haber consultado a la mesa y a otras gremiales, para ver en realidad cuál era este tema del paro, nunca hubo un paro. Luego de lo que sucedió de Catalino, te voy a ser muy sincero, mucha gente en solidaridad a lo que estaba sucediendo, que para muchos fue una confiscación. Vea que llegaron a un predio, lo militarizaron y se llevaron al Ya vamos dueño. a tocar ese punto con el doctor. Entonces se manejó el día sábado que para este día lunes probablemente, para el día lunes, se iba a paralizar totalmente. Pero ha sido un trabajo de hora a hora, minuto a minuto para ver, sacar consensos, y yo quiero decirle al presidente y a la población en general que el comunicado de la mesa es íntegro. Nadie está hablando de paro de transporte nacional en este momento. El presidente tuiteó y dijo, si lo único que tiene que cumplir es la ley. La verdad es que eso es específicamente, que ustedes cumplan con la ley y nos sentamos a platicar. Y eso es lo que decimos nosotros en el comunicado. Y yo creo que el señor presidente, de hecho, lo retomó, lo cual lo agradecemos, ¿verdad? Y, por cierto, aquí lo tengo, dice, respetando la ley todos nos entendemos, y mañana no hay un tan solo cobro indebido, el miércoles abrimos la mesa de diálogo. Entonces, quiero estrenarle al señor presidente que el sector transporte está listo para dialogar. Es más, yo creo de que este tipo de situaciones que han generado malos entendidos no debe de vulnerar lo que se ha pactado el día viernes. De hecho, eso se mantiene. Nosotros estamos de acuerdo a que la autoridad revise cómo está el tema del pliego tarifario. Ahora, solo quiero cerrar ese punto con algo bien claro, que lo decía también otra gremial importante, que es AEAS, eso lo decía este día. Incertidumbre, decía, no podemos comprometernos a seguir operando con normalidad ante estos elevados aumentos del combustible. Eso sí quiero ser contundente, que en esta semana todos los operadores, especialmente del área metropolitana, van a comunicar, utilizando las cláusulas correspondientes del contrato de concesión, se le va a comunicar al Estado que los incrementos, que obviamente la guerra que todos sabemos que está pasando en Ucrania, está afectando los precios de los combustibles, el sector no sabe, y eso se dejó el viernes en la mesa de trabajo, el sector no sabe cómo se va a afrontar si hay incrementos futuros sobre los hidrocarburos. Eso es Vamos claro. a para un segundo momento el tema del traslado de las tarifas en un momento determinado. Doctor Flores, se ha manejado, y uno de los argumentos del Estado fue que dijo, miren, de conformidad con la Constitución, el Estado tiene la potestad para intervenir aquellas empresas, ¿verdad?, por ser consideradas servicios esenciales y continuos. Por lo tanto, no se puede estar hablando de una expropiación, ni mucho menos una confiscación. ¿Cómo interpretas tú esta posición y esta
interpretación que hizo el Estado de dos artículos, que es el 110 y el 112 de la Constitución. Bien, es importante siempre tener en cuenta, como bien lo ha referido el compañero en el panel, bueno, la memoria histórica nos refiere que por muchos años ha habido un caos siempre en el tema transporte y la población es la que ha sufrido estos achaques y estos embates. Ahora bien, siempre para generar un orden y siempre para generar estabilidad respecto, especialmente de un servicio que se presta, que es tan vulnerable y es un tema tan sensible a nivel de población, se va a generar una crisis. Eso es natural. Ahora, he podido verificar en medios de comunicación y algunas personas que opinan respecto del tema, refieren, mire, aquí nos están confiscando las unidades y aquí nos están expropiando, ¿verdad? Obviamente para el tema de expropiación ya la Constitución de la República establece el procedimiento que se debe seguir y en este caso se debe de buscar que el bien que eventualmente se va a utilizar para un beneficio social reúna algunos requisitos y más que los requisitos como tal, le deba de prestar un servicio vital a la población o a una comunidad en específico y que el Estado en su momento oportuno debe de indemnizar, que no es el caso tal y como el presidente de la República lo ha manifestado. En el tema confiscación es de manera inmediata obtener un bien para efecto de que pase a manos del Estado. Ahora, en este caso, el presidente de la República desde un primer momento refirió, miren, de conformidad con el artículo 110 de la República, parte final dice, el Estado podrá tomar a su cargo los servicios públicos cuando los intereses sociales así lo exijan, prestándolo directamente. Veamos, nosotros al tener en cuenta que sin duda alguna, y eso lo sabemos la población en general, que han existido cobros indebidos, incrementos de pasajes, y no solo eso, maltratos de parte de los motoristas, de los cobradores. Hay una situación bastante particular que se da en el día a día. Un ejemplo, la unidad de transporte tiene la capacidad para 30 personas y el motorista o el cobrador le pide a las personas o a los pasajeros, colabórenme que todavía caben más. Es decir, aquí se atenta contra la integridad física de las personas, se atenta contra la seguridad, se corre el riesgo de que una unidad pueda colapsar teniendo en cuenta la carga excesiva. Entonces, tarde o temprano se tiene que generar un alto a esto. Ahora, muchos dicen, miren, no se ha generado el debido proceso y para efectos de generar esta situación que está realizando la Policía Nacional Civil y ahora pues elementos de la fuerza pública están conduciendo las unidades. Yo creo que en debida manera, pues el Estado como tal también debe de responder si de alguna medida se generan daños a las unidades, si de alguna medida también los empresarios están sufriendo detrimentos en cuanto a los pagos que se tienen que hacer de sus unidades. Entendemos que algunas pues las están pagando todavía las concesionarias de vehículos. Pero el tema vital en este caso es que yo considero que para efecto de generar un orden sin duda alguna se va a generar una crisis. Y es que lo que pasa es que a este sector, y lo digo con todo respeto, nunca se le había afectado. Y no lo digo en sentido negativo, porque la afectación es simple y sencillamente la intervención que el Estado le genera para efecto de mejorar el servicio que no se tiene. Debo de decir, y es importante también analizar esto, hay empresarios que son muy ordenados. Personalmente conozco un empresario de una ruta de buses de San Salvador, en algún momento le presté servicios profesionales, tiene una empresa de buses muy organizada, muy ordenado. Eso, entiendo que estas unidades raras o pocas veces han tenido problemas, y es que a esos empresarios no se les ha intervenido. Ahora, el problema resulta grave para la persona que ha incrementado los pasajes, a la persona que le presta un mal servicio a la población, a las empresas privadas que le generan un mal servicio como tal a la población en general. Y es que este es un servicio vital. Ahora, sí considero que es positiva la intervención que se ha generado, que probablemente ha generado caos en algunas unidades de transporte, pero se tiene que generar un antecedente y un alto a esto para efecto de generar y reformar el sistema de transporte. Cuando abordamos, no podemos hablar de expropiación porque no ha habido un procedimiento previo, no ha habido indemnización, por lo tanto no ha habido, dijéramos, judicialización del tema de la expropiación, no podemos hablar de esa figura. Hábilmente el Estado ha hecho un planteamiento, yo he intervenido la empresa, no he ido a un bien particular, he intervenido la empresa como tal bajo dos parámetros. Uno es que la necesidad real de un servicio vital y de otro no perder la continuidad. Entonces, compartís tú el criterio
que se descarta, dijéramos, el tema de la expropiación y sobre todo la confiscación que está prohibida por Constitución? Por supuesto. Y es que lo que sucede que a partir de lo que usted acaba de decir hay dos elementos importantes, la utilidad y la necesidad. El servicio que se presta de transporte es útil y definitivamente necesario. Ahora bien, sí considero que en este caso es necesario la intervención para efecto del ordenamiento. No se está confiscando porque para efecto de confiscar se tiene que verificar que el bien como tal pase a nombre del Estado. Ojo con eso, tiene que pasar el bien necesariamente a ser del Estado y propiedad como tal del Estado. Y existen los diferentes mecanismos para la inscripción de los bienes que pasan a nombre del Estado, es decir, para titularlos como tal, ¿verdad?, en los registros correspondientes, y no es el caso. No he podido observar eso dentro del planteamiento que se está generando de parte del gobierno. Ahora, sí es importante el ordenamiento, partiendo del elemento utilidad, necesidad, y yo le agregaría más vitalidad. Es vital, es importante el servicio que se presta. La mayoría de la población día a día sale a trabajar, sale a sus actividades ordinarias en el medio de transporte público. Okay. Te escuché decirte, mira, expropiación, pero sí, al menos nosotros como sector, así lo percibes. Respeto la opinión del doctor, pero igual el sector tiene bastantes abogados trabajando a su servicio. Y hemos llegado a la conclusión de que no compartimos ese elemento. Compartimos el hecho de que pudieron llevarse las placas, etcétera, ¿verdad? Pero igual no conocemos el proceso, no hemos visto resoluciones, estamos preparando toda una maquinaria legal para verificar qué es en realidad lo que ha sucedido. Y si te digo, o sea, porque nos preocupa el hecho de que estamos sentados, platicando, se llegan acuerdos, y de repente sucede esta situación. Sí compartimos el hecho que debe de atacarse la problemática de estos incrementos tarifarios. Y yo les digo a todas las gremiales, se ha hablado, se dice, bueno, antes de la reunión del viernes se llegó a la conclusión que eso era inviable y el que cometiera ese tipo de situaciones, que se atuviera las consecuencias. O sea, digamos, nosotros hemos tomado a bien ese tema de ordenamiento y lo aplaudimos. Ahora, obviamente, si alguien de repente por cuenta propia comete ese tipo de situaciones a sabiendas que se ha llegado a un entendimiento con el gobierno, entonces él sabe las consecuencias. Ahora, tú decís, bueno, se pudieron haber llevado las placas, se pudieron tomar otras medidas. No te olvides que este es un servicio público. La naturaleza jurídica de esto es un servicio público que lo debería prestar el Estado, pero al no poder lo concesiona a un particular, pero no le quita la naturaleza de servicio por público. supuesto, nosotros entendemos eso. De hecho, el personal de motoristas llegó, o sea, la ruta iba a trabajar. El tema es que de repente apareció el Estado con su procedimiento armado y ellos tomaron las riendas de la empresa. Creo que hubiese sido mucho más sencillo sentar a los dos gerentes, señores, venimos con esto, les notificamos, todo el mundo a trabajar. De ahora en adelante, esto está bajo orden del Estado. Entonces, ¿no crees que también puede haber un tipo de ejemplarización? Yo creo que por ahí anda la cosa. Yo creo que el mensaje ha sido claro. Nosotros hablamos con nuestros agremiados y les dijimos, miren, esto puede pasar. En guerra cantada no muere soldado. Pues allá si alguien se atreve a estar jugando con el gobierno, pues problema de cada quien. Ahora, el mensaje contundente que se debe de dejar claro es de que no compartimos las ilegalidades. De hecho, como bien lo dijo acá el profesional, la mayoría de las empresas cumplen, hacen el esfuerzo. Obviamente el tema crítico ahorita es lo económico y como lo dije, o sea, el tema económico se le va a trasladar al ente regulador mediante cartas de todos los concesionarios y se les va a decir, señor, por favor, explíquenos. Está abierta la mesa ahorita. Exacto, o sea, nadie se ha retirado de la mesa. Ahora, vuelvo y reitero, si alguien incumple los acuerdos, que se atenga a las consecuencias. Porque antes del viernes, todo el sector se reunió ahí en la Hacienda de los Miranda y tomamos acuerdos. Y los acuerdos fueron, no vamos a permitir más ilegalidades. Ahora, si ves, nadie se ha pronunciado sobre esa situación. Al contrario, para rescatar la mesa y que no haya malos entendidos, se ha hecho un comunicado clarísimo. Así es de que ¿ustedes no defienden a Catalina Miranda? No vamos a tolerar que alguien incumpla. Lo que nos preocupa, porque es un mensaje muy negativo al resto de sectores económicos, es de que la forma del procedimiento, tal vez porque no sea común, creo que esto no es común, de repente asuste en que podamos caer en una confiscación. Y no podría ser al revés, de que ningún gobierno había querido
o tener la valentía de enfrentar el tema. Ya y el lo hemos problema tenido, yo te voy a ser sincero, ya lo hemos tenido en el pasado. Dame un ejemplo. Bueno, cuando tú estuviste, yo creo que por esas épocas hubieron unos problemas bien serios. ¿Sí? Y se llevaban las unidades en grúa para Changayo y ahí que se Por eso te puedo decir, ha sido un sector anárquico, entonces, ha sido un sector ahora, sí que no le gusta el ordenamiento. Estamos de acuerdo con el orden, de hecho te digo, algo nos preocupa también. Mira, el Citrán está tirado, pero el gobierno ha seguido trabajando. Aquí está un proyecto que se está hablando con los chinos, ¿verdad? Espero que toda esta situación no sea para limpiarle el terreno a otro operador extranjero que quiera venir y apartar al operador nacional. Ok. Ese punto Tengo sí que ir a un corte comercial. En la segunda parte vamos a ver también la legalidad de este tema. No nos cambie, ya volvemos en Pulso Ciudadano. Sí, me han contratado para que les pueda ayudar aquí a manejar. Por el momento por un mes. Sí, de ahí van a ver si se continúa o qué es lo que van a hacer, no se sabe todavía. Están tratando de organizarse ahí. Sí, sí. Sí, estamos esperando a ver qué van a hacer. Sabemos, esto ahorita tiene que ser temporal, ¿verdad? No sabemos qué va a suceder después. Esperemos que todo salga bien. Bien, en esta segunda parte quisiera abordar ya el tema puramente, por lo menos unos 2 minutos, Iván, en el sentido de que el delito que se le imputa a este señor Catalino, ¿verdad?, es el delito de resistencia a la autoridad. ¿Está bien tipificado este tema? Bueno, obviamente para poder opinar respecto del fondo sí, del asunto. No sabemos el requerimiento. Claro, tendríamos que conocer las diligencias, la captura, que es el acta de captura, las diligencias, las entrevistas que eventualmente deberían de correr agregadas al proceso y obviamente el requerimiento fiscal, ¿verdad?, con las calificaciones que le haya hecho el fiscal auxiliar que haya requerido en su momento oportuno. Ahora, puedo hablar desde mi experiencia, ¿verdad? ¿Cuáles son los verbos rectores que deben de requerir o deben de darse para poder adecuar la conducta típica al hecho como tal? Resistirse o poner resistencia, valga la redundancia, respecto de una actividad lícita o legal que está realizando la autoridad, en este caso la Policía Nacional Civil. Básicamente es eso. Yo estaba leyendo la figura básica, ¿verdad?, que es la resistencia agresiva, que entiendo que es el delito que se le está imputando al señor Miranda. Entonces, para poder adecuar la supuesta conducta, tenemos que tener un elemento principal: resistirse u obstaculizar el acto concreto que realiza, en este caso, la autoridad policial. Quisiera que escuchara las declaraciones que dio este señor Miranda para ver cómo las interpretas. Muy bien. No sé, porque yo estaba en la segunda planta. ¿Qué le dijeron? Que bajara, que querían hablar conmigo. Están las cámaras registradas, todo lo que sucedió, las cámaras de la empresa. Y es que las pruebas que no existió el delito de resistencia. Nunca existió. ¿Y ellos a qué llegaron? Supuestamente con el argumento que se iban a llevar algunos microbuses porque estaban en la eje preferencial, cosa que no es cierto. Lo vi como algún tema muy raro, así. ¿Qué se abordó en la reunión? No, iba tranquilo ahí, incluso el policía me dijo que no debía ningún delito. Trataron perfectamente bien, allá esperé casi 1 hora en tránsito, de ahí me dijeron que iba a quedar detenido. Por diversos delitos siempre relacionados al incremento del pasaje de transporte público, en la cual dentro de las personas que han sido detenidas se encuentra el señor Catalino Ezequiel Miranda Arteaga, a quien se le está atribuyendo los delitos de resistencia y desórdenes públicos. Bien, es decir, ahí hay unas declaraciones de la persona que está siendo señalada. Lógicamente no sabemos, no tenemos a la vista el requerimiento, pero no creo que la Fiscalía se haya echado como decimos, el chivazo sin tener elementos de juicio para haberlo señalado. Claro, en este caso lo que sucede es de que si fue una detención a priori, sin basamento objetivo respecto del hecho que se le atribuye, el resultado va a ser evidente, obvio.
probablemente el señor goce de medidas sustitutivas a la detención provisional porque por la naturaleza misma del proceso penal, el proceso no terminaría en esta audiencia inicial, que materialmente es la audiencia para efecto de imponer una medida cautelar. Aquí se abre, dijéramos, la etapa penal. La etapa penal, es decir, la iniciación del proceso propiamente dicho con el requerimiento fiscal y la materialización del requerimiento es en la audiencia inicial, en donde el juez deberá decidir si aplica una medida sustitutiva a la detención provisional o la detención provisional. Por lo que he podido ver en algunos medios de comunicación, Fiscalía está pidiendo la detención provisional. Sin medida sustitutiva. Yo entiendo que está pidiendo la detención provisional sin medidas. Ahora bien, para efecto de solicitar la detención provisional, Fiscalía debe de establecer dos parámetros importantísimos: la existencia de un hecho delictivo, por lo menos indicios de la existencia del hecho delictivo, pero más que eso también debe de probarle al juez, por lo menos en esta instancia, un peligro de fuga, y el peligro de fuga se materializa por varias circunstancias. Que la persona no esté arraigada a un domicilio fijo, que la persona pueda obstaculizar actos concretos de la investigación y también que la persona eventualmente se dé a la fuga y no comparezca a los llamamientos que la autoridad le realice. Entonces, Fiscalía tiene la obligación de probar esas circunstancias por lo menos de manera indiciaria, y obviamente la defensa debe de prepararse para establecer que esta persona está arraigada, tanto laboral, domiciliar y familiar, y que no va a ser una persona que obstaculizará un acto concreto de la investigación en la etapa de instrucción, que se deberá de habilitar una vez finalice la audiencia inicial y se decida si se le otorga una medida alternativa a la detención provisional o si se le detiene. ¿Tu experiencia qué te hace? Por el tipo de delitos, yo considero que si la persona está debidamente arraigada, si la defensa logra establecer en esta etapa inicial, los arraigos garantiza como tal que él va a comparecer al juicio, a él se le deberían otorgar medidas alternativas a la detención provisional. Eso es, obviamente, todo es un tema de estrategia y un tema de preparación y probanzas en esta etapa. No obstante, no se va a probar el fondo del asunto, si él cometió o no el hecho delictivo, pero se debe de probar en esta etapa, por una parte Fiscalía, de que él es una persona que puede obstaculizar actos concretos de la investigación que deviene. También la defensa debe probar que él no los va a obstaculizar y que es una persona que se puede someter al procedimiento sin necesidad que se le decrete la detención provisional. ¿Cómo ven ustedes el hecho de que un compañero de la mesa de ustedes, frente a haber transgredido la ley, haber alterado, por lo menos es lo que se conoce, esté siendo procesado y verlo sentado en el banquillo de los acusados? Mira, nosotros en primer lugar nos solidarizamos con Catalino, ¿verdad? Creo que años de conocerlo. ¿Ustedes se solidarizan con él? Claro que sí, usted es un ser humano, creemos de que independientemente, de alguna manera ha servido de ejemplo. Nosotros como Ruta 29 con el gobierno del FMLN lo fuimos, tuvimos que despedir a 500 empleados, 500 familias que ya no pudieron comer de un día para otro, por una situación un poco similar, solo que nosotros ni tan siquiera habíamos cobrado nada de eso. Entonces, o sea, ya han habido, me estás diciendo que ha habido antecedentes de imputación de cobro ilegal de tarifa. Exacto, solo que en el caso nuestro no se logró comprobar, nosotros no hicimos eso, pero sí se nos atacó porque lo que querían era limpiarle el camino al Citrán. Ahora, yo te soy sincero, nosotros estamos al tanto de lo que el gobierno está haciendo en tema de transporte, hablando con China y Corea. A nosotros nos preocupa que pero ese es un pecado que el gobierno trate de buscar. No, y lo acompañamos. Nosotros se lo hemos dicho por escrito, de que lo acompañamos, queremos orden, queremos apoyarle. Entonces, ¿pero qué sucede? Ahora, si el ejemplo es que si alguien va a cometer algo malo, debe ir a la cárcel, creo que eso es así. Me solidarizo con Catalino como persona y todos por igual. Ahora, nosotros fuimos claros en las gremiales y dijimos, si alguien comete algo fuera de los acuerdos, que responda por su propia cuenta. Entonces, al final, no conocemos el expediente. Creo que el hecho de no conocer el expediente, qué fue lo que sucedió en realidad, no nos permite saber en realidad qué es lo que ha pasado. Pero sí te soy bien sincero. El sector, el mensaje está claro. Es decir, si alguien comete algo malo, va a ser procesado. Políticamente ese es un mensaje nosotros clarísimo. Estamos clarísimos de esa situación. Acompañamos el orden, por supuesto, pero obviamente vamos a observar. Y yo te digo, si por ejemplo el sector el día de mañana dijera no sale, creo que sí quedó en evidencia que el Estado no tiene capacidad de poder tomarse todas las empresas y responderle a la población. Partiendo de esa realidad, las gremiales y la mesa llegó a la conclusión que no va a acompañar ninguna medida que afecte al ciudadano. Y al contrario,
va a respaldar al Estado y al gobierno en todo lo que tenga que ser necesario para apoyar a los ciudadanos. Ahí estamos de acuerdo. Una pregunta de nuestros televidentes, porque este programa se caracteriza precisamente por la interacción con la ciudadanía, ¿verdad? Buenas noches, saludos al licenciado Valdivieso y a sus panelistas, excelente programa, muy acertado a la realidad. Son de los pocos programas sin agendas políticas. Un comentario y me ayudan con unas preguntas a los panelistas. Con el caso de Catalino Miranda, en primera instancia, había dicho el presidente que era por incrementar el pasaje, que por eso se lo llevó la policía. Pero hoy Fiscalía dice que los cargos eran por resistencia y desórdenes públicos. Y discrepa con el tuit que dijo el presidente. ¿No será persecución política o problema personal con Catalino? ¿O está pegado a la ley? Mira, honestamente es lo que también nosotros queremos saber, pero no conocemos el proceso. Ahora, eso es lo que nos tiene nerviosos a nosotros, porque al final, si el tema ya es otro tipo, o sea, entonces creo que está complicado. Pero hay un hecho notorio y evidente, y es que hubo alteración de tarifa. Es decir, eso, el que quiera, no quiere enfrentar que hubo una realidad, que el incremento de las tarifas de manera discrecional dentro del sector han existido a la luz del día. Eso, el que lo quiera tapar, creo que no sería objetivo. Eso es innegable, Julio, eso es innegable. O sea, entonces, si por un lado está establecido, la reacción del gobierno tenía que ser poner el orden. Claro, en este caso, y teniendo en cuenta el planteamiento que hace la persona que consulta, debemos de tener un parámetro importante. Obviamente conocer la carpeta judicial y a partir de eso hacer un parámetro o una observación más certera respecto de lo que sucede. El incremento propiamente dicho a la tarifa como tal no es un delito propiamente dicho. Eso te quería preguntar. Con eso, no ¿Está tipificado en el Código Penal como delito? Dentro de mi experiencia no lo encuentro adecuado a una figura típica, así se le llama, ¿verdad? Adecuar una conducta al delito como tal, ese es adecuarlo o relativizarlo en cuanto a una figura típica. Lo que sí es penalizado es resistirse violentamente a un acto concreto que está realizando la autoridad como tal en el ejercicio de sus funciones. No puedo, como ya lo hemos dicho hasta la saciedad, afirmar que efectivamente eso pasó, ¿verdad? Porque no somos testigos naturales y más que eso no hemos podido observar la carpeta judicial. El punto es arriesgado decir que es una persecución política o que hay un problema personal con el señor Miranda. No nos consta esa situación, mas sí debo decir que el incremento propiamente dicho a la tarifa, violentando las normas administrativas, conlleva una sanción administrativa que puede ser muy fuerte. Claro. La suspensión definitiva del permiso de línea, la suspensión definitiva hasta la misma ruta de buses, el quitarle, ¿verdad?, esa concesión que le ha generado o le ha delegado el Estado a la institución privada de transporte. Existe el derecho administrativo sancionador. Ahora bien, no obstante las conductas de las personas que infringe una norma administrativa puede ceñir muy cerca o puede lindar con el cometimiento de un hecho delictivo, puede lindar. No considero que la detención haya sido propiamente dicho porque jamás va a poder ser adecuado a un delito porque se incrementó, ¿verdad? Porque para efecto de atribuirle el hecho delictivo a una persona hay que individualizar cada una de las participaciones de las personas vinculadas a un hecho delictivo. Pero entiendo que no está siendo procesado por el incremento de la tarifa, correcto, sino que por resistirse. Claro. Es claro eso cuando nosotros vemos el planteamiento que hace Fiscalía a la hora de presentar su requerimiento Por lo fiscal. menos eso es lo que se percibe. Por supuesto, claro, como repetimos, no hemos revisado. No obstante, el requerimiento lo presentamos por resistencia y desórdenes públicos, si no me equivoco. Pero no obstante eso, no se le está atribuyendo un delito de incremento de tarifa al pasaje, ¿verdad? O a la tarifa que se genera en una ruta de buses. No es por eso. Es más, eso no es delito. Hasta mi conocimiento, no es una figura que eventualmente sea perseguida vía Código Penal o materializado por el Código Procesal Penal. Eso no, en la actualidad no existe, ¿verdad? Ok. Todos sabemos que el Estado es propietario de las líneas. Sí. Y se los concede a ustedes, ¿verdad?, para que exploten esa línea, pero le pone condiciones, le pone requisitos, y tú te sometes que en caso de incumplimiento habrá una sanción. Y el hecho de que hayan incrementado el pasaje de manera unilateral, ¿verdad?, sin estar autorizada por la tarifa, ¿no es eso una especie de sanción? Pues mira, honestamente, vuelvo y reitero, si ellos cometieron esa infracción,
Oh, claro que cometieron un error. Ahora, todos estaban advertidos, había un acuerdo, bueno, se le dijo a las autoridades de gobierno que no se iba a hacer eso. Ahora, si de una manera unilateral hizo eso, obviamente incurre en una infracción y debe de tener una sanción. Lástima, vuelvo y reitero, que no conocemos el expediente judicial, porque obviamente no sé si de eso derivó el hecho de la captura. Ahora, yo creo, y ya viendo todo el escenario puntual, yo creo que lo bueno de todo esto es el llamado al orden. Yo creo que eso es lo que hay que resaltar siempre de una crisis. Y, reitero, las gremiales, la mesa, ha sido clara y contundente en que está lista a retomar lo que hemos estado hablando apenas el viernes. ¿Crees tú que mañana puede haber una reunión? Nosotros eso esperaríamos. Te digo, muchos estamos apoyando a Catalino. De hecho, si es necesario mandarle más abogados, se le van a mandar, porque tampoco lo vamos a dejar solo. Pero al conocer la realidad de lo que sucedió, vamos a, de ser posible, hacer una conferencia de prensa y depende de las condiciones que veamos, van a ser las decisiones que vamos a tomar. Pero hoy por hoy las decisiones que hemos tomado es que no podemos estar golpeando a la población. Y no vamos a tolerar que ningún agremiado esté haciendo algo al margen de la ley. Yo creo que es justo que en este tiempo de crisis, o sea, lo que debe de prevalecer es la población y ahí vamos a respaldar al Estado. Ahora, hay algo bien importante que el gobierno debe de saber. Sí hay crisis económicas en los operadores de a 20 centavos y las notas le van a llegar ahí a la autoridad competente, que es el señor viceministro y el director de transporte, para que en esa mesa de trabajo que tenemos a alto nivel en este momento, busquemos una solución. Ok, pero si ya los mecanismos están establecidos, dijéramos, en la contrata de concesión, ¿por qué irse directamente a una medida unilateral si pudieron haber hecho el planteamiento justificando la necesidad de que con esa tarifa o complementás con mayor compensación en el tema? Que hasta se le puede dar a la gente. O sea, ¿verdad? Nosotros estamos claros, yo creo. Pero lo que queda claro, y con esto quiero terminar, que al margen de la legalidad que hemos analizado, políticamente hubo un mensaje muy claro que ustedes los tienen que entender como sector. Y nosotros lo hemos acompañado desde antes de este incidente. Ahora, vuelvo y reitero, habría que saber puntualmente qué sucedió con la 42 para poder opinar. Creo que tenemos participación a través del WhatsApp. Producción, sí. Buenas noches, pregunto, ¿será incumplimiento a la ley que las rutas que cobran una tarifa especial porque llevan aire y cobran lo establecido, pero no llevan aire, la ruta 79 que presta servicio San Salvador Lourdes, la ruta sin aire cobra 45 y la especial 75 y no ponen aire? Entonces debe de haber una denuncia de preferencia por escrito al Viceministerio de Transporte o ahí mismo en la sede policial más cercana puede abocarse y de ser posible, por favor, apunte placa y ponga la denuncia correspondiente. Sí, pero dijéramos, ese está bien, pero digo, ¿por qué cachería, dijéramos? Mira, vos conoces al salvadoreño, Julio, sí, por el amor de Dios. Pero en realidad eso habilita, ¿qué necesidad? Si vos me cobras una tarifa por un servicio que debes de prestar, ¿por qué alterarlo? Pues es que en realidad no hay forma y por eso creo que muchos de la población percibe que lo que se necesitaba precisamente era un alto. Por supuesto, y yo vuelvo y reitero, nosotros lo compartimos. De hecho, tomamos la decisión mucho antes de lo que ha pasado. Ok, tengo que ir a un corte comercial. Cuando vengamos, llegamos a las conclusiones para ver que de esta crisis algo hay que sacar. Exacto. ¿Qué vamos a proponer para la solución en este tema? Bien, en esta etapa quisiera, Iván y Juan Pablo, ya sabemos el diagnóstico que está pasando en el sector, sabemos las causas y los problemas, pero desde el punto de vista del sector, aprovechando esta crisis, y yo creo que las crisis generan soluciones, ¿qué le van a proponer ustedes al Estado? ¿Se van a convertir ustedes, dijéramos, en parte de la solución y no parte del problema? Mira, nosotros lo hemos dicho desde que se empezó a operar una vez se terminó el cierre de la pandemia. Hicimos un documento, una propuesta y por eso te digo que estamos muy al tanto de lo que el Estado está haciendo tanto con empresas chinas como empresas coreanas. Nosotros lo intentamos con el FMLN, no se pudo. Muchos del sector apoyaron al presidente porque había una esperanza de intentar lograrlo.
Sabemos que ahí por el 21 de diciembre ya hubieron unas pláticas muy serias con esta empresa china y en la propuesta todo el sector, al menos del área metropolitana, ha sido bien contundente en decirle al Estado que obviamente todos estamos dispuestos y listos a acompañarlo. Ahora, esperamos que este reordenamiento ante un futuro, tal vez podría ser buses eléctricos, estamos valorando, el proyecto es siempre BRT, solo que con buses eléctricos. Entonces, para nosotros al final, lo que queremos es que haya, aunque sea un pequeño margen de rentabilidad, que se vea cómo podemos ver el tema de nuestros empleados y especialmente que se mejore la calidad del servicio y la seguridad de nuestros de usuarios y de nuestros empleados. Solo quiero cerrar en este tema. Mucho se ha dicho que no hay rentabilidad y es posible, pero ¿cómo te explicas entonces esos aparatos de sonido adentro de los microbuses? ¿Cómo te explicas entonces que la gente dice con una cuestión muy, dijéramos, digerida, bueno, si este negocio no es rentable en los términos que, ¿y por qué no lo han dejado? Y lejos de no dejarlo, se siguen incrementando más permisos de línea. ¿Cómo compatibilizar? Yo creo que lo de los servicios de línea es normal porque hay más población, ¿no? Ahora, yo te digo, nosotros le vamos a proponer al gobierno que para que revisen nuestras cuentas, de ser necesario, que mande un auditor a revisar la facturación, hombre. Nosotros no le tememos a que nos revisen los números. Los urbanos y los interurbanos están mucho mejor que los del metropolitano, entonces no hay ningún problema. Que revisen, y de hecho eso se lo vamos a mandar por escrito en estos días, para que desde ahí ellos vean la verdad de lo que está pasando en el sector. Ahora, yo te voy a ser bien sincero, ese cuento que tú me decís, por Dios, y quién no se queja de que la cosa está mal, pero la pupusera sigue echando pupusas. La tortillera sigue echando tortillas, es decir, la gente de algo tiene que comer. Ahora, que me vengas a decir de que la rentabilidad se expresa porque anda un gran musicón, el motorista irresponsable. Pero vos me decís que hay veces se sacrifica, dijéramos, seguridad, porque es la única forma que se puede interpretar que vos sacrifiques seguridad. En lugar de tener una llanta nueva, pues compras una llanta usada. No, mira, yo por eso, y le digo al Estado, al gobierno, no hombre, mire, para nosotros lo mejor que podrían hacer es que contratar o generar de Hacienda unos 300 auditores que vayan a ver las rutas, que vean cuánto se le está pagando de extorsión a las pandillas para ver si de verdad hacen algo sobre esa situación, que saquen los márgenes de rentabilidad y ahí que hablemos. Nosotros estamos abiertos a todo eso. Tú sabes, el antecedente del sector, no es un problema de este gobierno, este es un problema histórico que se ha venido, y quizás lo más importante en esto es, desde el punto de vista ciudadano, más de abajo, ¿tú qué esperarías de esta crisis que está en este momento? ¿Qué esperaría, o que la ciudadanía, qué debe de esperar de lo que está pasando como una forma de resolver de una vez por todas el transporte en el país? Qué bueno que me haces esa salvedad, me voy a despojar de la investidura de abogado. Sé la estructura mental, claro, con lo que puedes. Debo decirlo como ciudadano, que esto es un hecho histórico, nunca antes visto. Los transportistas o el gremio de transporte o el sistema de transporte nunca había sido intervenido, nunca se le había puesto un reparo, nunca se le había puesto un alto. Probablemente los márgenes que se están generando en cuanto a las ganancias, ¿verdad?, o los réditos que se están generando pueden ser pocos. Históricamente, soy ciudadano, difiero totalmente en cuanto a ese punto. Si un negocio definitivamente no es rentable, se deja, definitivamente, y no se invierte, y no se invierte, y no se invierte, y no persiste durante tanto tiempo. Por ejemplo, cercanos puedo decir que por mucho tiempo les ha ido sumamente bien económicamente hablando. No conozco la realidad actual del día a día de cada uno de ellos, pero lo digo como población, ¿verdad?, como ciudadano de mi país. El sistema de transporte y los transportistas propiamente dicho han lacerado fuerte a la población en cuanto a seguridad, en cuanto a maltrato, en cuanto a irrespeto, en cuanto a una gama de situaciones que en definitiva han llevado al hastío y al cansancio a la población. Han exigido en demasía siempre, han intentado y han doblegado en muchas ocasiones pues la voluntad masiva del pueblo. En cuantas ocasiones han habido accidentes en donde muchas familias han quedado pues
laceradas, personas violentadas. No puedo dejar de decir esto. Sin duda alguna, pues el flagelo de la delincuencia también afecta en gran medida a la población salvadoreña y a los transportistas, pero yo creo que esta es una oportunidad importante para generar un parteaguas a partir de esta dinámica, de esta situación que se dé. Un acercamiento del gobierno con los transportistas para el beneficio común de la población salvadoreña, que el sistema de transporte se normalice, que el sistema de transporte busque estándares de calidad en beneficio de la población como tal. Eso esperamos, definitivamente ya no queremos observar estas 30 personas, 50 personas en un microbús, que se ven de lado, que hay personas que se escapan a salir, personas que manejan las unidades de transporte liándose a golpes en la carretera, peleándose con pasajeros, peleándose con otros transportistas. Ese tipo de cosas no debemos de seguirlas viendo en la población salvadoreña. Es un mal ejemplo, es una mala situación que se genera y esperamos pues que a partir de esta dinámica que se está generando esto cambie. Esa infraestructura que quedó tirada con el Citrans, mal diseño del sistema, porque creo que el país necesita un transporte masivo de pasajeros. Por supuesto que se necesita, tenés que movilizar más de 2.3 millones de pasajeros entre 6 y 8 de la mañana. Es decir, ¿por qué no se han puesto de acuerdo ustedes con el gobierno para buscar meridianamente una salida que beneficie a ustedes, que les dé rentabilidad y que le dé viabilidad al país? El usuario tiene derecho a tener un transporte digno. ¿Por qué no se puede aspirar como salvadoreños a esto? Nosotros lo intentamos con gobiernos anteriores, y te digo porque me consta. De hecho, yo creo que fui uno de los que más luchó por el tema de la corrupción del Citran, que agradezco al presidente que me tomó la palabra y llevó ese caso a la Fiscalía. Bueno, entonces, fue declarado inconstitucional. Claro, entonces yo te digo, nosotros en el área metro, la gran mayoría, estamos listos para acompañar la moción. Si es como lo vemos en este proyecto, con un sistema BRT, con buses eléctricos y todo, nosotros lo acompañamos. Si nosotros lo que queremos es ese respaldo, esperamos que el día de mañana se retome esta mesa de trabajo que se está teniendo para manejar la crisis de los hidrocarburos producto de la guerra y obviamente para ver cómo van los avances de lo que todos esperamos, que en realidad el transporte se vuelva una verdadera empresa en el país en beneficio de la población salvadoreña. ¿Hay voluntad política del sector? Por supuesto, si no estuviera aquí. Si no hubiera voluntad política, yo te digo, yo tuviera 5.000, 10.000 personas en la calle quemando llantas y haciendo caos. Pero en lugar de eso, le estoy diciendo al gobierno, respaldamos su postura de ordenamiento y sabemos todo lo que se está haciendo. Y mediante los canales correctos, que es la mesa de transporte, le hemos dicho, lo estamos respaldando. Entonces, nosotros estamos listos. Ojalá que por primera vez con un gobierno logremos avanzar para darle a la población un servicio de calidad. Finalmente, doctor, creo que ha sido muy ilustrativa la posición tanto en el tema individual como en el tema de aplicación de la norma. Has hablado también como ciudadano de lo que esperar. En el tema dijéramos, de multa, de sanción pecuniaria, ¿cómo interpretas como ciudadano, dijéramos, el hecho de que hay motoristas que tienen hasta 10, 12 mil dólares de multa y todavía andan manejando? Este es un problema de siempre, todos lo sabemos, todos lo hemos sabido en el devenir del tiempo. Y esto, en la primera vía, el empresario debe ser responsable en no contratar este elemento humano, primero que tiene obviamente vencida su licencia. Tú serviste profesionalmente, dijiste, a una de las empresas. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Y la actitud de ese empresario con relación al control de sus personas, ¿cuál era? No quiero nombres, pero si no, ¿cómo mirabas tú esa participación del dueño? La empresa definitivamente es de las empresas que en su mayoría son buses nuevos. Me consta que la persona trabaja con créditos. Los controles que tiene respecto a la contratación de los motoristas, porque en esas unidades de transporte no tienen cobradores, era obviamente con contratos. Mi despacho se encargaba de la elaboración de los contratos de prestación de servicios en cada uno de los empleados. Se le requería la licencia activa,
se les requería sus documentos de identidad y es más, hasta solvencia de antecedentes penales y policiales. Eso garantizaba la eficiencia del servicio que se presta y de hecho que ando en el día a día en la calle, estas unidades de transporte son de las más ordenadas de la capital. Entonces este es un empresario pues con una visión muy interesante. Pocas veces lo he visto en problemas, la verdad, creo que ni una tan sola vez, mejor por decirlo más concretamente. Entonces, al tener una concentración y un orden en la empresa de transporte, los resultados son obvios. Se materializan en el servicio que se le presta a la población. A esas unidades de transporte nunca los he visto colapsados de pasajeros con elementos colgados. Nunca lo he visto. Entonces, ese es el resultado también de una buena organización y de una buena planeación de parte del empresario, cosa que en una gran mayoría de empresas no se ven. Es una lástima eso. Pasajeros que se caen. Sí, porque el dolor es lo mismo y si uno lo podía hacer, ¿por qué los otros no lo pueden hacer? Por supuesto, y las unidades de transporte que este personaje tiene son nuevas. Me consta, como repito, ha hecho créditos importantes, ¿verdad?, en la banca nacional para poder prestar este servicio que se genera. Ahora, es muy estricto en cuanto al comportamiento de los motoristas. Un motorista que tiene conocimiento que un día anterior anduvo en estado de ebriedad no puede trabajar y es más, es sancionado, no se le da trabajo durante una semana, 15 días, se castiga con esto. Cosa que hemos visto en otras unidades de transporte, que el motorista anda en estado de ebriedad, el motorista fumando, el motorista con su celular, el motorista chateando. Entonces, esas situaciones no se ven en esta empresa. Ahora bien, estas empresas deben de ser modelo, ¿verdad? Y esto, dosificarse y eventualmente incrementar estos controles que los empresarios generan. Ahora, no puede el empresario dejar pasar también a sus empleados, porque esto deviene en la imagen que se le genera a su empresa respecto al servicio que presta. Okay. Hay una pregunta que nos gustaría que no la despejaras. Y nos dicen, buenas noches, lo que debe hacer es formar el trabajo de motoristas que trabajan las 8 horas y que tengan su sueldo base y todas las prestaciones de ley para que esto empiece a cambiar. Porque una cosa es cierta, es decir, hay motoristas que no andan todo el día en un trabajo, dijéramos, sujeto a un estrés, claro, no bajo el aire acondicionado. Es decir, ustedes, por lo menos en tus empresas, ¿cumplís el horario de 8 horas? Por supuesto. ¿Hay descansos compensatorios? ¿Tienen derecho a toda la seguridad social que establece? Por supuesto, mira, el problema de la mano de obra se da principalmente en las colonias populosas. O sea, te voy a ser bien honesto. Y hablando de aire acondicionado, un miembro de la gremial me aclaraba que el mismo Ministerio de Salud ha pedido a las unidades de aire acondicionado que mientras estemos en la problemática de COVID, el aire pues no se ponga a circular. De ahí por lo demás te digo, yo creo, y quizás ¿cuál es tu vamos mensaje? Cerrando, yo creo que debemos de aprovechar esta crisis. Y al final es cierto, lamentamos lo de Catalino, ha sido el ejemplo, ¿verdad?, que ha quedado de toda esta situación, pero que creemos que estamos en las condiciones óptimas para que retomemos el diálogo el día de mañana, ¿verdad? Ya están los delegados al respecto, y veamos las crisis, cómo la vamos a manejar, y acompañemos el proceso de ordenamiento que de una vez por todas permita mejorar el servicio, avanzar con los proyectos que se han venido trabajando y brindarle un mejor servicio a la población. Bien, hemos llegado al final del programa, que no me resta más que agradecerles con esa valentía, con esa ecuanimidad que has presentado la posición de el sector, a usted, doctor, por la ilustración que nos dio ahora en materia legal con respecto a ver si era una expropiación, confiscación, etcétera. Y a usted, amigo televidente, por haber tenido la paciencia y habernos permitido entrar hasta la intimidad de su hogar. Será mañana en otro programa más de Pulso Ciudadano. Pasen buenas noches, que Dios los bendiga. Es momento de escuchar la opinión de los salvadoreños y encontrar un equilibrio entre la inmediatez y la profundidad. Pulso Ciudadano.